Bueno, entonces eso ya está en el portal también, ¿verdad? Otra cosa que vimos, bueno, aquí les aparece a ustedes toda, además de la semana inaugural, les aparece otra cantidad de signos que ya dijimos que el libro, la primera parte, desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el 12:50, aquí lo tiene, va presentando una serie de signos que no exactamente son los 7, sino hay más, ¿verdad? Pero los 7 son como los más importantes, que ya vimos ahí que están las citas. Bueno, eso ya lo trabajamos, ya lo tienen en el libro, pero bueno, hoy me están contando que nadie ha visto el libro, entonces tenemos que, si quieren, pues un poquito, no estamos dejando trabajos de libro ni nada, pero sí es importante que ustedes se apoyen en eso para enriquecer el tema. No necesariamente si ahorita no tienen tiempo, pues está bien, pero lo importante es que sepan que si quieren informarse, acuérdense que el diplomado es predicación. Y predicar, para llevar el mensaje, hay que conocerlo un poco. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? De ustedes ir enriqueciendo y básicamente desde la escritura, porque esa es la fuente principal. El libro, pues, es un comentario, pero también hemos explicado muchísimas veces que en su propia Biblia, en las notas de pie de página, hay comentarios que enriquecen los capítulos. Y si no les da tiempo de llegar al texto, pues utilicen los comentarios, pero sí hay que leer y hay que tratar de comprender y si se tienen dudas, hay que preguntar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos en esto. La teología del Evangelio. ¿De qué se trata? Se trata de la interpretación, cómo interpreta Juan el ministerio y el misterio de Jesús, ¿verdad? Y entonces no es fácil hacer una doctrina o una síntesis, pero lo que intenta, lo que es la revelación que transmite Juan, lo que se puede afirmar es que el Evangelio, lo que Juan hace o las comunidades de Juan, es la revelación de Dios como Padre y Padre del Verbo encarnado que es Jesús. Entonces, cuando dijimos en una de las primeras sesiones de que cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan, no es tan original, porque él dice lo que el Padre quiere que diga, él hace lo que el Padre quiere que haga, pues él se identifica 100% con el Padre. Entonces, ahí podemos ver que en esa cristología descendente, todo el esfuerzo es, pues, revelar que Dios es un padre y que es un padre bueno, que tiene solo hijos, no tiene hijos buenos y malos, tiene hijos. Y cuando los hijos se descarrían, el padre quiere que el hijo bueno ayude a retornar lo que es lo que debería de haber hecho el hijo mayor del hijo pródigo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús es el hijo por antonomasia, es el hijo que decimos nosotros, engendrado, no creado. Entonces es el hijo realmente de Dios. Y nosotros decíamos hace 8 días, somos hijos por adopción. Entonces, encontramos en el inicio, pues, esta revelación de que el verbo, o sea, la palabra de Dios, porque así se llama Jesús en el Evangelio de Juan, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logo de Dios, lo mismo. Entonces, es la persona de Jesús que se hace carne, que dice en el prólogo que puso su morada entre los hombres, pero los hombres no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces ahí el evangelista nos va descubriendo, fíjense, estamos hablando de la teología del Evangelio de Juan. De poquito a poquito, pues la comunidad juánica, el Evangelio de Juan, nos va descubriendo poquito a poquito cómo es ese Padre, el Padre de Jesús.
hasta, pues, en la segunda parte, cuando ya Jesús, la segunda parte es casi solo de discursos, ¿verdad? Dijimos que eran discursos muy largos, se va dando cada vez la revelación más clara, ¿verdad? Sobre todo en el discurso de despedida o cuando él dice que va a regresar al Padre. En fin, pues, el Evangelio va progresivamente en la segunda parte. Entonces está totalmente vinculado con la revelación de que Dios es un Padre. A diferencia, decíamos cuando dimos esta clase, de que aquí no vamos a encontrar milagros, sino signos, no vamos a encontrar exorcismos, ni parábolas, ni tampoco vamos a encontrar el término reino de Dios. Vamos a encontrar todo el proceso de revelación de que Dios es Padre. Entonces, esa es la perspectiva del Evangelio de Juan, que se revela ya al final como que tiene que regresar al Padre para enviarnos o dejarnos su espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces, en el cuarto evangelio dijimos también que los cuatro evangelios, su objetivo es decirnos quién es Jesús de Nazaret. Bueno, pues en el cuarto evangelio también, ya lo dijimos anteriormente, que es cristológico, con una cristología descendente, y que todo el evangelio lo que hace es revelarnos quién es Jesús y que su persona es el centro de toda nuestra reflexión. Entonces, desde el principio, desde el himno inicial del prólogo, se va dando esa revelación, esa manifestación, que Jesús es la palabra eterna de Dios, que existe desde siempre, que es el verbo que se hace carne. Entonces, todo eso pues ya lo vimos, ¿verdad? Y después vemos también en la semana inaugural de la que estamos hablando, cómo se le identifica a Jesús con el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Ese es Juan, el que va a hacer ese testimonio, va a dar ese gran testimonio de quién es Jesús. Y entonces aquí también hay un símbolo, ¿verdad? El cordero. Y ustedes saben que el cordero servía para sacrificarlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir captando todos estos signos que va presentando el Evangelio de Juan y que está conectando también con el Antiguo Testamento con la imagen del siervo doliente, del siervo de Yahvé. Eso lo vimos también en una clase que era de Isaías, ¿verdad? Luego vemos el tema de la purificación a través del Espíritu, que es el que va a purificar todo a través del bautismo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, ya no nos va a dar tanto tiempo, pero es el tema del agua, es el tema de la purificación del templo, es incluso el tema de las bodas de Caná, que ahí es donde íbamos a conectar el diálogo con Nicodemo, las bodas de Caná y la purificación del templo, que tienen la misma línea. O sea, Jesús, el Mesías, es un signo mesiánico, es un signo que va a demostrar, por ejemplo, en las bodas de Caná, con el cambio del agua en vino. El agua servía para purificarse y el vino es el vino de las bodas, el nuevo vino, la sangre de la alianza. Todo, como volvemos a repetir, está lleno de signos. Y luego aquí, entonces, ya desde aquí vemos cuál va a ser la misión de Jesús. Y la misión de Jesús, pues, es dar la vida, ¿verdad? Porque justamente el Cordero de Dios, pues eso es lo que hace. Aquí ya moví mucho. Y la misión de Jesús, dice Mesías, según el Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé. ¿Cuál será su misión? Purificar, lavar, bautizar a los hombres en ese espíritu, que es el espíritu, el amor que une al Padre y el Hijo. Ese espíritu que es una donación, que es un regalo. Si ustedes se dan cuenta, hay un tema desde el Antiguo Testamento en la creación que Dios se da, Dios da vida, Dios se da, Dios crea porque se da la vida. Y
todo el tema del Antiguo Testamento es Dios dando la salvación, liberando, acompañando, dando. Bueno, y luego aquí con Jesús, pues es lo mismo. Dios que purifica, Dios que lava, Dios que va a través de la persona de Jesús, y luego el Espíritu que plenifica. La escritura es un tema de darse, de Dios que se da, Dios que se dona. En los sinópticos tenemos, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, todo es el tema, Dios da. Y nosotros, ¿qué? Nosotros pedimos, porque nos quedamos en la cita bíblica de uno de los evangelios, pidan y se les dará. Pero ustedes hacen conciencia desde el principio. Dios ha dado y sigue dando y no se cansa de dar. Y se da a sí mismo, no da cosas, se da a sí mismo, se da a Él. Y entonces ahí el sentido de la alabanza, del agradecimiento, o de la oración de, de Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que dice, todo es tuyo, tú me lo diste y a ti lo devuelvo. ¿Por qué? Cuando hay temas de dolor, Dios me quitó, Dios, bueno, porque está en Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios no quita nada, Dios da todo, Dios se da a sí mismo, pero no lo da para la eternidad, lo da y hay que disfrutarlo cuando lo da. Entonces, y agradecer esa donación de él mismo. Cuando se encarna, se da. Cuando deja el espíritu, se da. O sea, todo es un tema de donación. Entonces aquí tenemos la donación del espíritu y la glorificación de Dios. Pero eso está en la segunda parte. Por eso ya no hemos hablado de esto tanto. Y entonces vemos que Jesús es en la semana inaugural el nuevo altar, la nueva alianza, las nuevas fiestas, el nuevo templo, todo por eso es una semana inaugural, un principio, una nueva creación, porque desde el principio del Evangelio, lo que nos tocaba ver hoy, el diálogo con Natanael, pues en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y ahí dice el texto está aludiendo al pasaje de Jacob de Betel. ¿Se recuerdan donde Jacob queda dormido y sueña con aquella escalera donde los ángeles bajaban y venían? Y luego ese está en Génesis 28 y entonces está haciendo esa alusión a ese tema y nos está enseñando que empieza una nueva era, la era mesiánica. Entonces Jesús es el nuevo lugar, a ese lugar Jacob le llamó Betel, la casa de Dios, ¿verdad? Betel, la casa de él. Pues ese lugar es el nuevo templo, el nuevo Mesías, todo va a ir encontrando la novedad en Jesús. Ese es el esfuerzo que va haciendo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y luego, pues todo eso ya lo vimos y vemos que la misión entonces, hablábamos de eso, que Jesús se identifica con el proyecto de Dios, se identifica totalmente. Si vemos a Jesús totalmente obediente al Padre, no es una obediencia parecida a la nuestra, que es por sumisión, ni siquiera a la de María, que María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O sea, está sumisa, obedece, claro, cree, por supuesto, pero la obediencia de Jesús es una obediencia por identidad. Se identifica con el proyecto del Padre, se identifica con el amor del Padre, se da como se da el Padre. Entonces, tenemos que ir haciendo todas esas analogías, se llaman comparaciones, e ir entendiendo realmente quién es Jesús, de, Jesús de Nazaret en los evangelios y Jesucristo aquí en el evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, y cómo el creerle cuando él habla, el creerle, no creer en él, creerle lo que dice, porque lo que dice es revelación. En el Evangelio de Juan, cuando le preguntan, ¿por qué tienes esa autoridad? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Dice, porque soy testigo.
El Padre y yo somos uno. Lo que yo estoy diciendo es lo que el Padre quiere que yo diga, que lo que yo sé, lo que yo conozco del Padre, es lo mismo que quiero que ustedes conozcan. Bueno, esas son mis palabras, ¿verdad? En el Evangelio lo dice de otra manera, pero esa es la manera como Juan va presentando a Jesús como la palabra del Padre, la verdad del Padre. Por lo tanto, lo que Jesús afirma es que al darle a sus discípulos la palabra del Padre, se ha dado a sí mismo. Y su oración, que es al Padre, pues para consagrarlos en la verdad, es Jesús mismo quien se está poniendo ahí como centro, ¿verdad? Como Jesús se santifica, se consagra al Padre, pero no solo es al Padre, es también a nosotros, porque todo es una fidelidad y lealtad al Padre, pero un amor hacia nosotros. Y entonces ahí vamos viendo todo ese tema. Ya en la segunda parte, pues la exaltación, eso no lo hemos visto, el tema de la Eucaristía en el capítulo 6. Y entonces, todos estos, pues ahí lo tienen ustedes en el libro. Les estoy haciendo toda esta como, que dijéramos, como resumen para que vayamos captando lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Dijimos que aparte del prólogo íbamos a encontrar diálogos que se van presentando. El diálogo de Juan el Bautista, ya dijimos la presentación de Jesús, lo que íbamos a ver hoy con Jesús y Natanael, Jesús con el diálogo en las bodas de Caná, Jesús y Nicodemo, Jesús y la samaritana, Jesús y los discípulos en Samaria. Todos esos son diálogos. Tenemos que, que identificar esos diálogos porque dijimos en un momento que a veces esos diálogos están hablando de otro tema, se salen un poquito del contexto de narración y se van a otro tema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que irlo identificando cuando estamos leyendo, podemos subrayar o si no queremos pues manchar la Biblia, tener una hojita y ver, bueno, hasta aquí llegó lo que está diciendo y ahora pasó a un diálogo que está tratando sobre otro tema. Eso hicimos un trabajo para que ustedes lo pudieran captar y bueno, entonces ahí lo tienen. Luego también vimos que hay discursos, ya vimos unos ejemplos con la samaritana, hay discursos cortos y discursos grandes, por ejemplo, en el capítulo 6, en la multiplicación de los panes, hay discurso muy largo, muy grande. Luego tenemos también el discurso del buen pastor y más adelante en la segunda parte hay grandes discursos, el capítulo 17, que es la oración al Padre. Entonces, todo esto lo fuimos viendo rápidamente porque no nos podemos detener tanto y hemos ido avanzando. Todo este fue toda la parte de la introducción. Aquí los testimonios del Evangelio. Hay en el cuarto Evangelio 7 pasajes en los que aparece un discípulo anónimo. Entonces, a veces también en Lucas pasa eso. Por ejemplo, los caminantes de Maús, pues definen a uno y dice que eran dos, pero no se dice el nombre del otro. Entonces, a veces la interpretación que se ha dado en la catequesis es el otro, pues somos nosotros, el que va acompañando, el que va preguntando, una manera de encarnar el Evangelio. Entonces, generalmente en el Evangelio de Juan, cuando está este discípulo amado o el discípulo que reclina su cabeza en el pecho de Jesús, recostado en el pecho de Jesús, pues no dice el nombre, ¿verdad? No dice el nombre del discípulo o habla de Pedro y el otro discípulo. Bueno, esos son unos recursos literarios que aparecen allí. Ya les digo, a veces la catequesis pues lo que hace es decir, pues es para que nosotros nos identifiquemos en el texto y veamos que nosotros somos también ese discípulo. Entonces, lo que se desprende aquí fácilmente en estos pasajes es que no se trata de alguien identificado y por eso se puede dar esa interpretación, ¿verdad? Puede ser real o no, pero la verdadera finalidad del Evangelio entonces, eh, para lo que fue escrito, era para que nosotros en ese contenido viéramos realmente
quién es Jesús de Nazaret, que son los otros 3 evangelios. Y por eso al final en el capítulo 20 dice, por eso se han escrito otros muchos signos que no están escritos en este libro porque Jesús los hizo ante sus discípulos, pero no han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías. La temática desde el principio, desde las bodas de Caná, desde el diálogo con Nicodemo, desde los signos, que aquí no se van a llamar milagros, sino signos, pues el tema es creerle que Jesús es el Mesías. Ese es todo el objetivo del cuarto evangelio. Entonces, dice aquí, en este párrafo, los lectores deben creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Estos 2 títulos de Jesús son fundamentales. El primero lo coloca en la línea del Antiguo Testamento. La promesa de un Mesías, de un enviado, y la espera de ese Mesías. ¿Para qué? Para salvar, la salvación esperada, lo que nosotros no podemos lograr desde nuestro propio esfuerzo. Por eso es el Mesías. Y el segundo descubre en sus relaciones, lo descubren o lo revelan o lo manifiestan con sus relaciones muy personales que tiene Jesús con Dios, al que llama Padre y que lo ha enviado en esta misión. Entonces, todo el resultado es creerle, creer, porque el que le crea, ¿qué es la vida eterna? Dice el capítulo 17, ¿verdad? Creerle al Dios vivo y al que ha enviado en su nombre para dar vida, ¿verdad? Entonces, vuelve otra vez a hablar de los diálogos y los discursos, porque es importante. Dijimos que los destinatarios eran los gnósticos, eso ya lo explicamos muchas veces, los que consideraban que Jesús era hombre solo en la apariencia. Y entonces hablábamos de que generalmente se dice que la teología del cuarto evangelio es muy elevada. Sin embargo, no, el estudio del texto demuestra que el lenguaje, el griego que utilizan, es un griego sencillo y que Jesús no le habló a gente pues totalmente pues que dijera yo, erudita o sabia, sino que habló con gente sencilla, la gente que lo seguía era gente sencilla, gente enferma, gente fuera de la sociedad, al margen, y le hablaba con palabras sencillas y actuaba con gestos donde la gente comprendía que Dios era un Padre bueno que se manifestaba en la persona de Jesús. Eso lo vemos claramente en la curación del ciego, que está en el capítulo 9, ¿verdad? Todo el problema y los diálogos que se dan por esa curación. Bueno, dijimos también que hay una relación no totalmente dependiente como Lucas y Mateo con Marcos, pero sí hay una relación en los 4 evangelios. Y también dijimos en su momento que cuando un hecho se repite en los 4 evangelios, es totalmente un hecho histórico, muy importante en la vida de Jesús. Bueno, yo creo que yo ya íbamos más adelante y yo creo que un poquito ya los puse en contexto porque me han contado que a veces no entran a la clase, que a veces no pueden, y fue un esfuerzo para que todos vayamos más o menos en lo que estamos. ¿Qué dicen? Aquí está el tema del prólogo, que ya no lo voy a repetir porque lo he repetido muchas veces, todas estas partes. Ya habíamos terminado la semana pasada en la página 94 y hoy nos tocaba adelantar un poquito más. Aquí íbamos un poquito la semana pasada con el libro de los signos que hablamos del templo. No sé si fue un esfuerzo inútil o les logró aclarar algo. ¿Qué me dice? Nos ayudó bastante porque ya tenemos otra vez un panorama y si habíamos entendido algo muy poco, hoy lo entendimos más. Bueno, pues Dios quiera que sea así porque ese es el esfuerzo, ¿verdad? Que
que realmente capten, no solo seguir y seguir y al final no hemos entendido nada. Bueno, y también creo que es una gran ayuda el que estén grabadas las clases, porque si tenemos alguna, digamos, yo tenía duda con lo de la tarea, la semana pasada vi su clase y no solo esa parte, sino me quedé viendo toda. ¿Verdad? Entonces, Bueno, nos ayuda bastante y es muy amena. Gracias. bueno, pues gracias a Dios. Entonces, vean entonces aquí, cuando estamos hablando otra vez de la semana inaugural, estamos hablando del Mesías, cómo, y fíjense que es importante, estaba viendo yo en lo que íbamos a trabajar hoy, pues lo estaba estudiando yo en la Biblia, y en el Evangelio de Juan aparece una revelación que no está en los sinópticos y que cuando termina el capítulo 2, que es el que les toca leer, todo el 2, dice, creo yo que era aquí, estando en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie, porque sabía lo que hay en el interior del hombre. No, no era esta. Era la parte donde dice que Jesús después se fue y bautizaba. Yo lo acabo de leer y no me recuerdo la cita en la que lo vi. Pensé que era el final de la 2, pero no. Y que yo creo que es donde dice que se fue a Cafarnaúm. Bueno, eso lo vimos hace 8 que se había ido, bueno, no sé. Ok, lo leí antes de la clase, pero no lo señalé. Bueno, pero lo vamos a encontrar nuevamente, pero lo que les quiero decir es que en este evangelio aparece que Jesús bautizaba, que Jesús directamente va y bautiza. Entonces, o no sé si lo leí en la parte del prólogo. Creo que está cuando llegó allá al pozo, No, no, cuando fíjese habló con que la samaritana, cuando dice que Jesús bautizaba, pero en realidad no bautizaba, no, sino que eran sus en el discípulos. Evangelio de Juan sí bautizaba. Sí, Es que eso es lo en que San Juan, en el Evangelio San de Juan Juan 2. sí, sí bautiza. ¿Dónde? ¿En qué capítulo dice usted? Es que yo lo leí y no lo apunté. Aquí está en la parte donde está Juan, que dice al día siguiente, Juan. No, este no es, al día siguiente. Estaba viendo todo esto, luego elige a Felipe. Bueno, no lo encuentro. Cuando uno busca una cosa, no lo encuentro. En la purificación del templo. Ok, bueno, lo vamos a encontrar despuesito. Pero bueno, lo que estamos diciendo ahorita es el tema de que cada día se va presentando Jesús como Mesías en distintos aspectos. El Cordero de Yahvé, luego vamos viendo como la verdadera víctima expiatoria. Es decir, el tema del Cordero no es solamente que Juan haya dicho que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al día siguiente, que estamos viendo la semana inaugural, sino que ese Cordero Licenciada, que manda. en Juan 3:22 dice que Jesús bautizaba a muchos en Judea. Es que por eso le digo que acaba, porque Juan 3. les dejé la tarea hasta el 3:21. Entonces yo leí al 3:21, vamos a ver. En cambio, el que obra conforme a la verdad, bueno, sí. Después de esto, sí, aquí está. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Ahí se quedó con ellos y se puso a bautizar. Era lo que quería decirles. Es que vemos que nosotros en los sinópticos no vemos que Jesús bautiza. Sin embargo, aquí hay una revelación, pues, que Jesús lo hacía, ¿verdad? Y es importante cuando encontramos este tipo de información que leamos las notas de pie de página. Por eso, cuando les estaba poniendo la tarea que llega hasta el 21, yo leí esa parte en el 22 para ver si se trataba de otro tema
y me acordé pues de hacerles esta observación, que en esta cita del 3:22 Jesús bautiza, cosa que no está dicho en los sinópticos, ¿sí? Es solo como una observación. Y lo que estamos diciendo ahorita es el tema del Cordero de Dios, que no solamente es que Juan el Bautista lo identifique, pues, a Jesús como Cordero de Dios en uno de los días de la semana inaugural, creo que es el primero o el segundo, sino que aquí les va dando las diferentes, los diferentes significados de ese Cordero. Es el siervo de Yahvé, ¿verdad? O sea, es la imagen que tenemos de Isaías, ya la habíamos hablado anteriormente, aquí tienen la cita 53. El evangelista aplica a Jesús ese texto profético, pero lo va enriqueciendo de muchas maneras, ¿verdad? Al final del libro de los signos, cuando se va a terminar en el capítulo 12, ¿verdad? 12:38 dice al final de la primera parte en el capítulo 12, se encuentra a manera de inclusión como algo que se añade esta referencia del cántico de Isaías 53:1. ¿Qué estamos viendo ahí? Que muchas de las construcciones del Evangelio, de los sinópticos y también de Juan, son construcciones de citas, de salmos, del cantar de los cantares en las bodas de Caná, del Antiguo Testamento en el siervo de Yahvé, en el tema incluso de la referencia que hace Juan el Bautista de Jesús como Cordero de Dios, como víctima, porque justamente el Cordero servía de una víctima expiatoria, es decir, la que cargaba con todos los pecados del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, luego el Cordero Pascual que se inmolaba para la Pascua, para la fiesta de la Pascua, que una parte del Cordero se consumía, o sea, se comía, la otra se ponía pues al fuego para que subiera al cielo y la otra se dejaba a los sacerdotes. Entonces ese cordero proclama la liberación, porque el cordero que mataban en el templo, pues liberaba del pecado, de la culpa al pueblo. Pero por eso la carta a los hebreos va a decir, se tenía que hacer ese sacrificio constantemente. En cambio, Jesús es un sacrificio para siempre, no hay que volverlo a repetir. Y la Eucaristía, pues, no es la repetición del sacrificio, es la actualización. Tampoco es el recuerdo. Estamos actualizando un hecho histórico que nos libera hoy. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que ahí estamos haciendo nuestra nueva alianza en cada Eucaristía. Por eso aquí les presenta que es el Cordero de la nueva alianza, cuya sangre derramada trae la purificación. A ver, alguien me escribió aquí, quiero ver qué es. Sí, Alfredo. Padre, sí, dígame, perdone, padre. Quería preguntar algo, padre. ¿No? Padre. Es que el padre escribió algo aquí, pero no sé si quiere hablar. Sí, Solo estaba habías dicho que reportando. nos ibas a dejar una tarea, pero ya no lo explicaste. Sí, no, es padre. Siempre es la lectura, la tarea es la lectura del capítulo 2. Ahí está en el portal, pero es el capítulo 2 del versículo 1 al capítulo 3, hasta el versículo 21, donde ya habíamos visto la purificación del templo, se supone que ya lo habían leído. Nos tocaba ahora el diálogo con Nicodemo, Jesús y Nicodemo, que está en el capítulo 3, y la purificación del templo está en medio, está entre Jesús y Nicodemo y las bodas de Caná. Entonces iba a hacer yo todo ese resumen, pero resulta que lo que pasó fue que Gabriel se conectó antes y yo le pregunté cómo estaba y aproveché para explicarle algunas cosas que él no había comprendido y yo me di cuenta que habían muchos vacíos. Entonces quise como hacer un resumen
o una síntesis de todo lo que habíamos visto, pero lo que hay que leer es lo mismo. Hemos leído solo el prólogo, eso es lo que hemos leído en la Biblia con los comentarios de pie de página, y ahora lo que vamos a leer, que ya habíamos leído parte de la purificación del templo, vamos a leer todo el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 21. Y con sus propias palabras, ustedes, utilizando las notas de pie de página de su Biblia, con sus propias palabras, ustedes van a ir diciendo lo que comprendieron de ese texto. Y por eso fue que me pareció que tenía que decirles que en todo el texto lo importante es ir descubriendo a Jesús como el Mesías, como la acción de Dios que se manifiesta ante sus testigos que lo están viendo ahí y que algunos lo reconocen y otros no, ¿verdad? Ese es el tema. Y aquí está toda la semana inaugural. Son las 9:12, todavía se va a acabar ahorita, pero como yo empecé antes, yo creo que sí nos podemos volver a conectar o no, o ya no. Quedan 3 minutos. Usted diga, Hermanita, yo licenciada. tengo una duda. Dígame. Fíjese que, ¿cómo podría explicar para que yo comprenda? Cuando dice que en el capítulo 4 de San Juan, ¿verdad? Cuando se encuentra con la samaritana y dice, aunque de hecho, en el versículo 2, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Y en Ajá. el otro que acabamos de ver, sí dice que bautizaba. O sea, ¿estará hablando de que siempre bautizó o de que veces sí o veces no? ¿O cómo podríamos explicar? Pues fíjese que esos son los temas que a veces las notas de pie de página no las aclaran y en algunas Biblias sí. Entonces, generalmente, en algunos comentarios, pues es que aquí vamos a entrar a otra forma de interpretar. Se considera que Jesús, porque fíjese que aquí en el Evangelio de Juan pareciera que en el momento que Juan el Bautista ve a Jesús, como que no lo conocía, pareciera, ¿verdad? Pero en los sinópticos da a entender en algunos lugares que Jesús era como discípulo que formaba parte de la comunidad de Juan y que Jesús va a empezar su ministerio después de que Juan muere. Entonces son las distintas perspectivas que tienen los evangelios en relación a la relación que tenía Juan con Jesús. Por otro lado, en el evangelio de Lucas, pues resulta que Juan y Jesús son entre parientes, ¿verdad? Entonces, estas cosas pues no son, realmente son temas que podríamos nosotros como imaginar, pero el Evangelio no está refiriéndose a ese tipo de narración. Entonces, como vimos en el capítulo 3, versículo 22, vimos que Jesús fue a bautizar. Ahí dice eso. Luego en el capítulo 4 con la samaritana dice que Jesús no bautizaba, que solo bautizaban sus discípulos. Luego en los sinópticos no dice ni que bautizaran los discípulos ni Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudiosos de la Escritura? Cuando un relato se repite igual en los 4 evangelios, ese es un testimonio múltiple. O sea, ese testimonio es realmente histórico. Luego, cuando en algunos pasajes dice algo y no lo dice en otro, pues entonces nosotros podemos entender que son testimonios indirectos, que la comunidad lo asumió cuando lo escribió. Acuérdense que hay añadiduras, que hay diversas comunidades. Entonces, y que las tradiciones orales fueron primero, o sea que primero se transmitió el evangelio oral.